Hoy miramos lo nuevo de las negociaciones entre Washington y La Habana. Estados Unidos ya puso una condición más para negociar con Cuba. Díaz-Canel tiene que salir del poder. Esto no es un rumor, lo reveló el diario The New York Times. ¿Cómo le va a caer esta noticia al designado dictador cubano, quien hace solo muy pocos días reconoció que sí estaban conversando con Washington y se incluyó en ellas? Allí mismo están hablando de las nuevas aperturas económicas en la isla para inversionistas cubanos que viven en el extranjero, sin importar si son residentes o no. Pero no está hablando de eso el designado dictador cubano Díaz-Canel. Aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina les voy a recordar la cifra de lo que deben a uno de sus grandes aliados y voy a conversar con un líder del exilio cubano de aquí de Miami, quien no ve con muy buenos ojos estas conversaciones con los mismos personajes, autores y continuadores del régimen castrista. Además, el mundo entra en tensión, la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán ya no es solo militar, ya es una guerra que está golpeando la economía global. El precio del petróleo se ha disparado, el estrecho de Hormuz está prácticamente bloqueado. Por ese punto pasa el 20% del petróleo del mundo y gran parte del gas licuado también. Todo esto y más, aquí, en solo minutos, en Ni Más Ni Menos, con Yelenis Reina. No se vayan, quédense hasta el final, comparte el link y suscríbete a mi canal. Y si te interesan los temas del programa, dale like, porque a mí también me gustan. Vamos ya. Ni más ni menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Ni más ni menos que la verdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Comienzo este programa conversando con Ramón Saúl Sánchez, líder del exilio, presidente del movimiento Democracia. Pues actualizándonos un poco, Ramón Saúl, gracias, bienvenido por regresar a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina para actualizarnos un poco de lo que está pasando entre las negociaciones de Washington y La Habana y de lo más reciente que se ha dado a conocer, y casi que hay muchos más recientes, no solo es un solo titular. Acaba The New York Times decir parte de las conclusiones de esos acuerdos, y también recientemente, pues hace solo unas horas, el presidente Donald Trump tuvo unas declaraciones muy directas sobre Cuba. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Yelenis. Un gusto estar acá contigo. Y sí, estamos constantemente pendientes de todo lo que sucede en relación a Cuba y lo que hace el régimen y también lo que dice la administración. Y bueno, en este momento aparentemente el presidente acaba de definir que todo esto que tiene que ver con Cuba está sobre los hombros del secretario de Estado Marco Rubio, del cubano Marco Rubio, del ciudadano americano, pero que hemos adoptado los cubanos, claro, Marco Rubio. Así que ojalá que Marco Rubio escuche, ¿no? Para que sepa que nosotros, la mayor parte, me parece a mí, por el respaldo que hemos tenido, no queremos vinculación con el régimen, no queremos un cambio fraude, como se llama, pero lo que queremos es apoyar al movimiento interno, desconectarse del régimen. Estados Unidos debe desconectarse del régimen y conectarse con el pueblo, apoyando las manifestaciones, proveyéndole internet y diciéndole al régimen: si abusas del pueblo manifestando en las calles, entonces vamos a dejar caer sobre ti todo el peso de nuestra solidaridad hacia el pueblo de Cuba. Yo le quería preguntar al respecto, porque recientemente usted tuvo unas declaraciones en sus redes sociales muy directas, muy sentidas. Usted no solamente es el presidente del movimiento Democracia aquí en el exilio, usted se exilió desde muy joven y desde esa juventud ha luchado por esa libertad de Cuba fehacientemente, fuertemente, y ha mostrado su enojo, su tristeza por el rumbo que están tomando las negociaciones directamente con los autores de ese régimen allí, que tiene 67 años. Y yo quisiera decirle, y a la vez, y de seguido preguntarle, usted ha sido uno de los más verbales en contra de esas conversaciones, de todos los líderes del exilio, desde el periodismo, desde mis ojos de una cubana americana que también quiere la libertad para esos cubanos de la isla. Para mí usted ha sido el único líder del exilio que ha dicho
Trump, esa no es la manera de llevar un cambio dentro de Cuba. ¿Ha recibido usted por estas declaraciones suyas algún tipo de rechazo u opinión en contra por parte de algún colega o conocido en el exilio? Mira, he sentido un apoyo tremendo a esa posición por parte generalmente del exilio, y eso lo pueden constatar en mi propia página de Facebook, donde saqué la declaración a que te refieres. Un día de eso que le cae la angustia a uno de todo lo que uno está viendo y ha venido sufriendo, y no queremos, simplemente no queremos que se vaya a jugar con nosotros, que se vaya a llegar a un arreglo con el régimen como se estaba hablando y se sigue hablando, un acuerdo con el régimen, un acuerdo amistoso con el régimen que vaya a estabilizar la economía del régimen y al final permita que ese régimen siga en el poder. Los comentarios han sido por miles, la gente compartiendo ha sido por miles, las veces los me gusta que le han dado han sido por miles, pero también las llamadas que yo he recibido han sido muchísimas, de todos los lugares del mundo, literalmente. Nunca pensé que eso iba a llegar a ningún lado, más allá de, bueno, lo que un gran comentario en Facebook. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque la gente está preocupada, a la vez está ansiosa porque hay una esperanza, ¿verdad? Se están moviendo las cosas. Así que por ahí estamos bien, que se muevan. Ese estancamiento, ese status quo no nos hace ayuda a nosotros, le hace ayuda al régimen de Cuba. Pero en qué dirección se mueven es importante. Y nosotros levantamos nuestra voz y pedimos que se oiga nuestra voz. Por eso he venido insistiendo que el secretario de Estado venga aquí al sur de la Florida, se reúna con nosotros. Se reunió con los rusos, se reunió con los chavistas, está en conversaciones con los castristas. Bueno, puede venir aquí donde estamos nosotros, su comunidad, de donde él es, por quien nosotros votamos por él, etcétera, para escucharnos y para decirnos qué cosa hay. ¿Por qué? Porque hay mucha información y desinformación. Y a veces uno no sabe quién está desinformando y quién está informando. El propio presidente habla un día de una manera y otro día habla de otra. Entonces nos deja como el trompo dando vueltas sin saber en qué dirección vamos a coger. Entonces es importante esa comunicación, porque aquí hay una comunidad que ha sufrido mucho y que no va simplemente a tomar cualquier cosa que se les ocurra hacer en Washington. Nosotros estamos muy claros que no queremos un contubernio con el régimen que le prolongue la vida, especialmente, Eleni, en este momento que el régimen está al final de la soga, está colgando del final de la soga. El propio presidente dijo, está tan mal que si no tengo que hacer nada, si lo dejamos se cae solo. Bueno, si es así la cosa, mejor no haga nada si lo va a apuntalar. Si va a estabilizar la economía, mejor no haga nada. Pero hay algo que puede hacer. Apoya al pueblo de Cuba, apoya esas manifestaciones, porque cuando el cubano de la isla oiga que está siendo apoyado de afuera, firmemente, no con una tímida declaración diciendo Castro está violando los derechos humanos, no, apoyamos firmemente al pueblo de Cuba, el protagonista, el soberano que está en la calle. Cuando eso suceda y además se activa la internet, que pueden hacerlo porque lo hicieron en Siria, lo han hecho en Irán, lo hicieron allá en Ucrania y en otros lugares, porque no se puede hacer en Cuba. Y además de eso, abrirle los ojos bien grandes a ese régimen. Si fíjate, nosotros no queremos intervenir en Cuba, porque yo sé que Estados Unidos no quiere, porque no quiere buscarse el lío de tener que pagar la cuenta después, ¿no? Pues nosotros no queremos intervenir en Cuba, pero si tocas a un manifestante, si tocas a los manifestantes, vas a sentir el peso de la solidaridad del pueblo de los Estados Unidos. Eso puede hacer el gobierno de Estados Unidos, vincularse al pueblo y desvincularse del régimen. Es algo que quería escuchar de usted. Las reacciones de la data que da gráficamente cada red social, ahí está en su página de Facebook. Pero quería saber si había recibido alguna llamada negando ese deseo suyo o contradiciendo ese deseo suyo. Sí. Que yo desde aquí le puedo decir, igual como usted tiene ese perfil público y de alto alcance en redes sociales, también me escriben, Yeleni Reina, queremos la intervención, pero no queremos que sigan los Castros. Es decir, su voz se alzó
para ser el mensajero de todas esas personas que han comentado en su perfil, en miles de redes sociales de periodistas reconocidos y que no quieren que las personas que han puesto a aquel país de cabezas pues lo sigan conduciendo. Es algo que es algo que todo el mundo es lo que está pidiendo. Si me permites, ahí quisiera aclarar algo. Si me permites. Primero, y esto es un llamado a mis hermanos. La nación cubana no es un trapo. No se le camina por arriba. Ni el régimen, ni más nadie. Ha luchado mucho por ser nación, desde aquel grito de Gia Aya Memba del cacique Atuey en las Maniguas hasta el último preso y hasta ese muchacho que hoy está encerrado en su casa rodeado por la seguridad del Estado. Ha luchado mucho por ser nación. Una nación que es invadida es una nación que se destruye. El que te libera te pasa la cuenta, esa es la realidad. Nosotros históricamente hemos luchado por ser independientes. Ahora que estamos al final del camino, ahora que se está cayendo ese régimen, por favor, no sigamos diciéndole al mundo que nosotros somos incapaces, que nosotros somos débiles, que nosotros queremos que alguien más se muera por nosotros, cuando hay tanta gente que ha dado su vida dentro de Cuba y hay gente en la calle luchando. Al contrario, lo que tenemos que pedir a los Estados Unidos no es la intervención, no es que ultraje nuestra soberanía más. Cuba es un país con 3 potencias extranjeras en su territorio, por favor, están los chinos, están los rusos, están los americanos. No, vamos a recuperar la soberanía en esta batalla, porque está llegando al final esta batalla, porque vamos a ganar y queremos que la gane el pueblo de Cuba y ser el mejor amigo de los Estados Unidos, tal y como yo no quisiera que los Estados Unidos fuera una provincia de Cuba. Tampoco quiero que Cuba sea un estado de los Estados Unidos. Queremos ser los mejores amigos. Por eso tenemos que tener cuidado cuando hablamos, porque a veces le damos municiones al régimen, cuando en verdad esa no es lo que está en la cabeza de los Estados Unidos, ni el presidente Trump, ni mucho menos, muy aparte de lo que él diga. El gobierno de Estados Unidos no se quiere buscar el lío de tener que Ramón pagar. Saúl, yo lo que creo es que están tan desesperados que no han manejado el término de anexión de la manera que lo lleva. Y la desesperación, pues, me pongo en los zapatos de ellos, ¿no? Uh-huh. Lo pones en un lugar tan frágil que cualquier cosa es mejor que lo que tienen ahora. Sí. Y yo creo que ahí no han medido bien lo que trae consigo. Eso decíamos cuando Batista, Yeleni, ¿te acuerdas? Cualquier cosa es mejor que Batista. Allá tienen cualquier cosa, mira quién es. Hay que mirarlo y analizarlo, pero hay tanto desespero que ese es el clamor y el pedido. Y yo creo que la voz suya pues sirvió para que muchas personas escuchen. Usted mencionaba al secretario de Estado Marco Rubio, no se ha venido a reunir con líderes del exilio, como usted menciona. Yo creo que eso pueda que sirva y pueda que funcione en los próximos días. Yo creo que sí. El secretario de Estado es una persona que no solamente es hijo de cubanos, no. Es una persona que ha demostrado en su carrera política pues importarle los cubanos y esa libertad de Cuba. Lo ha demostrado y yo creo que en los próximos días pueda que ocurra. Mencionando el otro tema, dígame. No, digo que yo lo admiro por su carrera y es por eso que le digo, caramba, te falta algo. Y es venir aquí y hablar con tu gente para poder hablar con... Bueno, yo puedo montarme un avión y tratar de ir a Washington y no sé, escribir en la pared del Departamento de Estado Marco Rubio, quiero verte. Yo puedo hacer eso, porque a mí... Un cartel. Hace un ratico me llamó el Departamento de Estado para saber si nosotros estábamos haciendo una flotilla para Cuba. Es la 4ª llamada en 10 días, porque oyen, porque el régimen le dice, porque tú sabes... y bien, y tienen miedo. Vamos a escuchar unas declaraciones recientes del secretario de Estado. Le invito, Ramón Saúl, acompáñame. Sí, quiero decir, Cuba tiene una economía que no funciona y un sistema político y gubernamental que no puede arreglarla. Así que tienen que cambiar drásticamente. Lo que anunciaron ayer no es lo suficientemente dramático, no lo va a arreglar. Así que tienen que tomar decisiones importantes allí. Pero secretario Rubio, usted apoya, y sé que esto depende del Congreso, pero apoya aliviar el embargo comercial a Cuba si obtiene más cooperación de La Habana.
Bueno, no voy a discutir sobre lo que hablaríamos o no. Basta con decir que el embargo está vinculado al cambio político en la isla. La ley ha sido, el embargo está codificado pero el punto es que su economía no funciona. Es una economía no funcional. Es una economía que ha sobrevivido. Durante 40, esa revolución, ni siquiera es una revolución. Eso que tienen, ha sobrevivido. Va con subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios, así que están en muchos problemas. Y las personas a cargo, ellos no saben cómo arreglarlo, así que tienen que poner a nuevas personas a cargo. Ha dicho, tienen que poner a nuevas personas a cargo. Lo que dice, lo mismo que se ha hecho eco, pues el diario norteamericano. Quiero poner también las declaraciones, como pudimos ya saber, es lo que acaba de publicar el diario The New York Times. Quiero poner las declaraciones justo en ese mismo momento donde se encontraba el secretario de Estado, a quien vimos allí, al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando él hace otra de esas menciones que yo quisiera usted me la explicara, cómo la recibe. Me había dicho anteriormente, hace una declaración hoy, mañana hace otra, o en la tarde, noche, quizás hace una tercera. Vamos a escuchar las del presidente Donald Trump ahora. When you say Cuba is next, Cuba. is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something, will that look more like Iran or Venezuela? Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation. They have no money, they have no oil, they have no nothing. They have nice land. They have nice landscape, you know. It's a beautiful island. I think they have great people. You know, I know so many people from Cuba that were treated terribly and they're over here and they became rich. They're very entrepreneurial people, very smart. I know a lot from Florida especially. There's so many people. A friend of mine started over with nothing. He's now the largest owner of gas stations in the country and stuff. I mean, Cuban. I also know, I was just with a fantastic person who's Cuban and made a fortune in sugar, you know, Fanjul family, right? And this family wants to go back to Cuba to visit it. They haven't been back in like 50 years or something. They largely come from Cuba. And we'll see what happens. They were asking me about that. They want to go back. Not only Fanjul, a lot of Cubans have said, oh boy, would they love to go back. I think Cuba, I don't know, in its own way, if it, you know, tourism and everything else, it's a beautiful island, great weather. They're not in a hurricane zone, which is nice for a change, you know. They won't be asking us for money for hurricanes every week. But I think Cuba see the end. You know, all my life I've been hearing about the United States and Cuba. When will the United States do it? I do believe I'll be having the honor of taking Cuba. That'd be good. That's a big honor. Taking Cuba. Taking Cuba in some form, yeah. Taking Cuba. I mean, whether I free it, take it, I think I could do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now. They were for a long time. Very violent leaders. Castro was a very violent leader. His brother's a very violent leader. Extremely violent. That's how they governed. They governed with violence. But a lot of people would like to go back. Okay, one more question. A quick question on fraud for Vice President Vance. Mr. Vice President, you announced a couple of weeks ago in the EOB that the administration would be halted. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. Tomar a Cuba, vamos por frases. Primero, tomar a Cuba. ¿En qué sentido lo toma usted? Me asusta, como cubano, como alguien que cree en la soberanía de la nación cubana, me asusta esa expresión porque tomar a Cuba es ocupar Cuba y yo como cubano no quiero ver eso. Ahora, estamos hablando de Donald Trump, que Donald Trump a veces se expresa en esa manera. Entonces hay que tratar de descifrar lo que realmente quiere decir y solamente se descifra con los hechos que sigan. Pero ahí creo que la mayor cordura ahí en todo este proceso la tiene Marco Rubio. Marco Rubio tiene que seguir lo que le diga Donald Trump, sin duda, pero puede ayudar a, digamos, canalizar una política que sea respetuosa de la soberanía de Cuba, porque eso va a estar en sus hombros históricamente, a la vez solidaria con el pueblo de Cuba para ayudar a liberarlo,
sin tirarle un salvavidas al régimen. Cuando están hablando no, hace falta nuevo liderazgo, están hablando de cambiar a Díaz-Canel, según dice el New York Times. A cambiar a Díaz-Canel no resuelve nada. Díaz-Canel es una figura decorativa en el régimen. Está ahí para Es designado. Es designado de dedo. Así que si cambian a Díaz-Canel y ponen un Castro a negociar es la misma cosa. Entonces, para quitarnos esos dolores de cabeza, como el propio presidente está diciendo que ya ese es un estado fallido, ya llegó al final de la soga, óigame, ¿por qué no se desconectan de ese régimen y apoyan a las manifestaciones que todas las noches están saliendo más y más y más? Creciendo, está exponencialmente creciendo a través de todo el país. Ahora mismo estamos tratando de averiguar en Camagüey, porque parece que hay una información no verificada aún, que la gente salió a la calle y que el secretario del partido, le fueron arriba al secretario del partido, y creo que la policía se ha puesto, por lo menos es lo que ha salido preliminarmente de parte de los manifestantes, y el secretario del partido está viendo. Ahora, sí hace falta averiguar eso, pero esos incidentes están pasando a través del país, así medio raro, que antes no pasaban. Entonces, si el gobierno de Estados Unidos apoya a las manifestaciones, se convierte en el factor interno soberano que saca a ese régimen del poder y puede estructurar su propio destino según el deseo de los cubanos. Yo, cuando el presidente habla de ayudarnos a liberar, yo le doy la mano. Cuando habla de ocuparnos o de coger tierras o de, digamos, hacer negocio o soluciones amistosas, bueno, ahí levanto las antenas, porque uno no está pintado en la pared. Hemos luchado mucho tiempo por la soberanía de la nación cubana y la libertad de la nación cubana. Nosotros andamos buscando cambiar de tirano, o sea, cambiar al tirano, cambiar el régimen, no cambiar de amo. Cambiar esa cabeza de serpiente que haya estado pues arrastrando a un pueblo y ese sistema por 67 años. Estoy buscando la información sobre lo que me acaba de decir de Camagüey, aún no tengo ninguna publicación actualizada, estoy buscando información de las últimas 24 horas. Será también porque el acceso a la internet allí no le ha dado tiempo de tener acceso, valga la redundancia, a publicar y actualizar sobre ese suceso en Camagüey, pero estaremos al pendiente. Estábamos viendo anteriormente las imágenes de ese histórico 13 de marzo en Morón, Ciego de Ávila, donde afortunadamente no murió un joven a quien dispararon en una pierna, y recordando lo del 11J, donde sí otro joven pues murió baleado por la espalda por parte de las autoridades en aquel fatídico momento, porque si este tiempo en Cuba que se está viviendo está en una crisis extrema, pende de un hilo la vida del ser humano allí dentro de Cuba. Se la quieren ahora culpar al designado dictador cubano Díaz-Canel. Felicidades con su retórica, pero ha sido demasiado tiempo como para buscar a este chivo expiatorio de los últimos años. Otra de las cosas que salieron de esas palabras del presidente Donald Trump en las últimas horas, hay una que hay que recordarle. Yo me imagino que Marco Rubio al momento le tiene que haber dicho, porque Marco Rubio ha vivido aquí y lo sabe, sí estamos en la zona de huracanes. Y si piensa comprar una propiedad aquí el presidente Donald Trump en el momento que haya un cambio, pues sí, hay huracanes y muchos, tanto como en la Florida. Sí. Va a tener que venir a Home Depot varias veces, va a tener que hacer la compra y llevarla por barco, porque huracanes va a tener allí toda la temporada. Esa es la parte menos seria y la que menos preocupa, porque la parte seria es la que están montándose allí dentro. Tienen negociaciones, ya lo han admitido, están hablando de cambios internos, de la puerta abierta a negocios con cubanos en el extranjero, sin importar que sean residentes o no. Pero esas declaraciones no las dio el designado dictador cubano, sino las dio el sobrino nieto del dictador ya único que queda allí de esos dos hermanos, el dictador cubano Raúl Castro, el sobrino nieto, estamos hablando de Oscar Pérez Oliva Fraga, quien se sienta ahora es un nuevo estilo en el que han tomado, se sientan en un estudio de televisión frente a un periodista oficialista y empiezan a conversar, una especie de debate de lo que a ellos se les ha ocurrido a estas alturas, esta apertura, estos cambios
un poco tarde, pero hay que verlo y hay que analizarlo. Pareciera que es una idea del régimen la de hacer estas aperturas y estos cambios dentro de Cuba. Vamos a escuchar estas declaraciones. Estamos hablando en primer lugar de la posibilidad de permitir que cubanos que residen en el exterior, aún sin ostentar la residencia efectiva en Cuba, y a partir de la categoría que ofrece la ley migratoria cubana, que se denomina inversores y de negocios, puedan participar o ser dueños de empresas privadas en Cuba. Esa es una de las decisiones que estamos anunciando hoy en relación con la participación de los cubanos residentes en el exterior en nuestra economía. En otro sentido, también estas decisiones comprenden la posibilidad de que a través de empresas en el exterior, los cubanos residentes puedan asociarse con empresas privadas en Cuba al amparo de la Ley 118. Como es conocido, al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, los cubanos residentes en el exterior, a través de sus empresas, pueden asociarse con otras entidades de nuestro país para desarrollar actividades económicas, de servicio, productivas, al amparo de la Ley 118. Sin embargo, la novedad está en que pueden hacerlo, en este caso, con empresas privadas cubanas. Por tanto, esto abre un espacio diferente para la participación de esta comunidad en el desarrollo económico y social del país. ¿Qué les parece esto? Mira, a veces, y sin quitarle la seriedad a todo esto, a veces me parece que estoy dentro de un manicomio. Y a veces no sé de dónde vienen los locos, ¿eh? A ver, la primera cosa, le quitaron las empresas a los cubanos, le quitaron los negocios, le confiscaron todo. No dejan que un carretillero independiente se independice, perdón, un carretillero se independice. Las MIPYMES la han controlado, que era un buen concepto, la han controlado totalmente o parcialmente, pero las grandes, las pequeñas, bueno, si crecen la van a controlar. O sea, la gente que de otros países han invertido en Cuba, de pronto le han confiscado hasta las cuentas de banco. ¿Quién va a invertir en un país donde no hay ningún tipo de aseguramiento jurídico para poder dirimir problemas que puedan surgir en todo, como surgen en cualquier negocio, etcétera? ¿Con qué dinero compran los cubanos si no es con que le mandan de aquí? Porque la moneda nacional cubana es un desastre. Está como no sé cuánto. Sí, eso es por 500 pesos, $1. $1. Y cuando lo encuentras. Por otro lado, del lado de acá, la ley Helms-Burton prohíbe. Yo no creo en el embargo, ni creo en la ley Helms-Burton, ni es un cuento camino para mí, pero bueno, prohíbe que alguien de aquí vaya e invierta allá. Y para quitar alguna de estas leyes tiene que haber una votación en el Congreso. El Congreso de Estados Unidos está ahí. Pero, por ejemplo, nuestros 3 congresistas aquí, estoy seguro que no van a votar a favor de que se haga negocio con el régimen de Cuba, aunque se lo diga Trump, aunque ellos a veces, bueno, obvio, son gente de su partido y van a apoyar al presidente, porque ellos también saben que si hacen eso no salen ni en los centros espiritistas nuevamente. Así que todo esto, pero cuidado, esa movida del régimen de anunciar eso en mitad de esta situación que existe ahora y estas especulaciones puede responder a la pata de la mesa del lado de allá, que tiene del lado de acá otra parte. Que no nos quiten a Díaz-Canel y nos digan, ya hubo cambio en Cuba, hay otra cara aquí, mira, no sé, es fulana o fulano, a lo mejor una mujer. Al estilo del sí. Podemos abrir y ayudar a estabilizar económicamente al régimen. No queremos estabilizar económicamente al régimen, queremos estabilizar políticamente, económicamente, empoderar al pueblo de Cuba. Así que apoyen las manifestaciones y lo vamos a abrazar y se lo vamos a agradecer. Mencionabas, esa familia no solamente gobierna Cuba, sino es la dueña de todos los negocios de Cuba. Gaesa controla todos los negocios de Cuba, turismo y las mismas MIPYMES. Hace poco se dio a conocer la lista de las empresas autorizadas por Estados Unidos para comercializar petróleo y llevar petróleo
a Cuba y entre los nombres salía o Gaesa o el apellido Castro. Y entonces todavía ahí nada cambia y todavía yo no sé cómo retoman y piensan que hay confianza para lidiar con ese régimen, con esa cúpula que allí continúa. Y yo les voy a recordar la cifra, que mucha gente lo saben, aquellos que están al tanto de las noticias, les voy a recordar la cifra que le deben a uno de sus aliados más grandes, y es a China. Le deben 4.000 millones de dólares y ahí se acabó el contrato y se acabó la fiesta con Huawei, con Yutong, y cancelaron todos esos acuerdos comerciales y a una reestructuración de la deuda, a pesar de que son aliados políticos. 4.000 millones de dólares. En esa misma conversación que sostenía Oscar Pérez Oliva, estaba hablando también de que aquellos cubanos, que no importa que no sean residentes de Cuba, que quieran ayudar a Cuba con un fondo para restaurar el barrio donde nacieron o donde la casa de sus abuelos, pues eran bienvenidos. Si a esta gente acaban de caer en este hueco, porque todo el petróleo que Venezuela le daba, que le daba a México y que le daba a Rusia, estaban echando 2 laticas en la planta eléctrica de Cuba y el resto lo estaban vendiendo por debajo de la mesa. Han llegado a esta crisis por eso. Ahora mismo, recientemente, ayuda humanitaria que el gobierno de México ha mandado a Cuba, granos, se la están vendiendo en tiendas TRD. ¿Quién le va a creer a estas personas? Ramón Saúl, yo quisiera preguntarle, ¿cómo debe estar sintiéndose Díaz-Canel con este titular de The New York Times y estas conversaciones de Oscar Pérez Oliva Fraga? Mira, yo tiendo a creer que es cierto que están marginando a Díaz-Canel, los Castro lo están marginando, manteniendo fuera de las conversaciones, porque me imagino que todos los dedos apuntan hacia él y en algún momento le van a dar la mala noticia y no quieren que él conozca todo lo que se acordó, ¿verdad? Totalmente. Pero yo creo que eso es insuficiente. No sé si me das una oportunidad de explicarte algo con todo el tiempo del mundo. Desde México a Cuba, de México va a salir una flotilla organizada por el castrismo, por Mariela Castro, hacia Cuba, llegando este sábado al malecón de La Habana, no sabemos a la hora, pero al malecón de La Habana con ayuda humanitaria. Ayuda humanitaria que ya Azteca Televisión documentó en un reportaje que ha creado tremendo revuelo en México, que el régimen... Yo entrevisté al periodista aquí en el programa, sí. Pues mira, ahí más que probado entonces. Entonces... Rodrigo Lema. Ellos exactamente. Ellos están llevando esa ayuda humanitaria del pueblo de México a Cuba, al malecón, y nosotros le estamos diciendo, cualquiera que le dé un mendrugo de pan al pueblo de Cuba, aunque sea la hija del que lo ha matado de hambre, para de alguna manera ayudar a aliviar el hambre del pueblo de Cuba, le damos la bienvenida. Pero sería muy hipócrita esa flotilla si le entrega la ayuda al régimen, que está documentado, no solamente por ese reportaje, está documentado que vende esa ayuda al pueblo de Cuba. Y lo que le estamos diciendo al pueblo de Cuba, y le pedimos al exilio que transmita al pueblo de Cuba, es: vengan al malecón cuando esa flotilla esté allí y díganle a los organizadores, esa mercancía es del pueblo mexicano para nosotros y nos lo tienen que dar a nosotros, no se lo pueden dar al régimen. Y ese día, el sábado que viene, a partir de las 11 de la mañana, a través del día, porque no sabemos a qué hora esa flotilla va a llegar a Cuba, estamos convocando a las personas con bote y a las personas que no tienen bote también por tierra a hacer una manifestación en el Parque Lummus, en North River Drive y la tercera calle del Northwest, para encontrarnos ahí, para nosotros darle respuesta, como la hemos venido haciendo en la conferencia de prensa de ayer y en diferentes medios, yo lo estoy haciendo, a esta flotilla que busca ponernos a nosotros como que nosotros no queremos a nuestro pueblo. Mira si lo queremos, que somos la primera fuente de ayuda humanitaria con 7.000 millones de dólares al año, a pesar del referéndum irreconciliable con ese régimen. Quien no quiere al régimen, al pueblo, es el régimen, que tiene 18.000 millones de dólares en la cuenta de banco de Gaesa, que con eso se puede reparar, por ejemplo, la infraestructura eléctrica del país, o
el acueducto, la infraestructura de acueducto, se le puede recoger toda la basura de las calles, se puede arreglar los hospitales muy bien y sobra dinero, y no dan un kilo para eso. Ellos son los malos. Yo voy a poner la información aquí en el programa para que las personas pues se lleguen allí a esa dirección, aquellos que vivan aquí en Miami. Y le pregunto la fecha, ¿es este sábado 21 de marzo? Este sábado 21 de marzo a partir de las 11. Que tenga barco puede llegar por el río y lo puede atracar ahí porque hemos pedido permiso y le agradezco al Departamento de Parques que nos está ayudando con esto. La policía, el jefe de la policía nos está ayudando también, va a estar allí con nosotros también, según él mismo me ha dicho. Y queremos que sea un mensaje bonito. Ahí vamos a hablar de la lucha cívica, del derecho al retorno, de cómo debemos irnos preparando para este plan de contingencia para ayudar al pueblo de Cuba tan pronto se caiga ese régimen. Tenemos que empezar ya corriendo y ahí vamos a lanzar eso. Pero que el mundo sepa que los cubanos sí queremos ayudar a nuestra gente, pero no a través del régimen. No a través del régimen. Ramón Saúl Sánchez, ¿alguna otra palabra, algún mensaje para los cubanos dentro de Cuba y para los cubanos aquí en el exilio, quienes escuchan, le han escuchado, le han aplaudido, pero quizás no habían tenido la iniciativa? Un mensaje para ambos cubanos, por favor. Sí. Nosotros los cubanos tenemos la capacidad de ponernos de pie contra esa tiranía. Nosotros los cubanos no necesitamos que nadie se muera por nosotros en nuestro territorio. Nosotros no necesitamos un amo, necesitamos un amigo. Cuando hablemos, recordemos que somos nación y juntemos nuestras energías y preparémonos, porque en el momento en que se caiga ese régimen, el pueblo ese debe saber que nosotros vamos a respaldarlo inmediatamente. No en un plan de reconstrucción a largo alcance, eso también hace falta y eso también hay muchos. En un plan de emergencia para responder a los hospitales, las cárceles cerradas, el pueblo hambriento, el pueblo sediento, con generadores eléctricos. Así que vamos a necesitar camioneros voluntarios para empacar, almacenes de voluntarios que nos quieran llamar y ponerlos en la lista, transportistas, barcos que puedan transportar, aviones que puedan transportar. Estamos trabajando en todo eso y si me permiten, damos el número de teléfono y nos pueden dejar su mensaje ahí. Es el 305-264-7200. Ahí nos pueden llamar, dejar su mensaje. Si se llena el buzón, llame de nuevo, que la gente llama mucho y se llena, para prepararnos para tener esa lista de voluntarios, y ese va a ser el plan de contingencia. Y con la ayuda de los Estados Unidos, que estoy seguro que la vamos a tener, y que el entendimiento de ellos, que ojalá que nos ayuden a abrir ese camino. Le hemos pedido al presidente que modifique el decreto presidencial para poder hacer eso, para que eso no se convierta en un problema a la hora de salir. Claramente no podemos salir corriendo por ahí para allá con los barcos, nos van a detener y nos van a quitar los barcos. Tiene que ser en coordinación con ellos y es razonable, vivimos en este país, tenemos que obedecer las leyes, nosotros poder ayudar de inmediato a nuestro pueblo. Vienen momentos muy lindos, y yo lo que le pido al pueblo cubano de la isla, que se sienta respaldado por su exilio, y le pido al presidente de Estados Unidos, desvincúlese de ese régimen, vincúlese al pueblo de Cuba, apoye las manifestaciones, póngale en internet a ese pueblo, dígale al régimen que como único usted realmente deja caer el peso de su solidaridad sobre ellos es si tocan a los cubanos. Organicemos este plan de contingencia y ustedes verán que Cuba va a ser libre como debe ser, a través del soberano que es el pueblo de Cuba. Muchísimas gracias, Ramón Saúl Sánchez. Lo ha dicho un líder del exilio, el presidente del Movimiento Democracia. Lo ha dicho uno de los pocos líderes en el exilio que ha puesto su vida en peligro aquí dentro, en el exilio, con varias huelgas de hambre, que ha puesto su vida en riesgo. Ahora mismo se encuentra con una condición médica y aún así, pues sigue ahí al pie del cañón por la libertad de Cuba y de sus cubanos, sin descanso, trabajando. Yo llevo más de 20 años en este país como reportera y periodista y presentadora de noticias y ahora presentadora de este programa, y me consta, porque he cubierto algunas de esas huelgas de hambre suyas
y la verdad que me quito el sombrero y le doy las gracias. Gracias, Yeleni. Te doy las gracias a ti por tu periodismo y por tu cubanía. Que Dios te acompañe siempre. A ti también. Que Dios te bendiga, Ramón Saúl. A ustedes, continúo con más información. Les espero, no se vayan. A esta hora aquí en Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina, pues hablamos del conflicto en el Medio Oriente y de la otra mirada, como suelo decir yo aquí en el programa, porque no siempre están mirando quién gana, quién pierde, siempre se está diciendo cuándo termina la guerra. Pero mientras tanto, lo que nos está impactando a todos es que el mundo está sintiendo los efectos de esta guerra. He invitado a un economista, ahí me acompaña vía Zoom desde Argentina, Santiago Montoya, para hablar de esa otra cara de los efectos de la guerra. Santiago, bienvenido. Una vez más, el petróleo se dispara. Así es, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por invitarme. Sí, me tuve que hacer una escapada a mi país para atender asuntos de negocios, de clientes, pero pronto me tendrán por Miami nuevamente. Y sí, yo creo que esta guerra, digamos, con todos sus efectos económicos, que es lo que nos interesa, viene a comprometer una recuperación que la economía americana venía llevando a cabo de una manera bastante prolija y diría yo exitosa, porque si nosotros nos recordamos, digamos, la verdad que la administración Biden tuvo, a mi juicio, en mi opinión personal, una gestión catastrófica y trajo el monstruo de la inflación que estaba definitivamente bueno, creíamos muerto, pero aparentemente aletargado en Estados Unidos. Tuvimos en el mandato 45 del presidente Trump una inflación anual de 1.65% promedio de cada uno de esos 4 años, de manera que usted se fija que realmente no teníamos inflación. Pero ¿qué pasó durante el mandato 46? Que llegamos a tener un pico que incluso estuvo rozando 10 puntos anuales de inflación, un pico altísimo. Una gestión desafortunada de la FED en aquella época, avalando una expansión monetaria que no hubiera puesto loco a Milton Friedman, que decía aquello famoso de helicópteros scattering money, repartiendo dinero por todos lados. Por supuesto que el efecto iba a ser inflacionario. Y en este primer año de esta administración, ¿qué vimos nosotros en 2025, Yelenis? Lo que vimos es una administración que tenía un claro mandato, entre los mandatos que recibió de los votantes, de ordenar el tablero geoeconómico y en cierta forma geopolítico mundial respecto a Estados Unidos y a China. Entonces, esto de poner a América primero implicó, digamos, a partir de lo que fue el Día de la Liberación, y bueno, y reconozco que esto es una gestión sumamente compleja, por supuesto que no es una ciencia exacta. Por más que uno se haya preparado, siempre algo no sale exactamente como estaba previsto, pero en definitiva, claro, en 2025 podríamos definirlo, Yelenis, como el año de la reestructuración del sistema económico mundial. Entonces, en ese contexto, con una inflación en Estados Unidos que no había desaparecido, la verdad que fue muy bueno recibir este año 2026 con indicadores claros de que la inflación estaba empezando a converger, aunque todavía lo que le llaman en la jerga inflación pegajosa, según el último Core PCE que salió publicado hace el viernes pasado, ¿no? Y en ese contexto nos llega la guerra. Nos llega la guerra cuando yo no me dejo engañar por los números de crecimiento del último trimestre, porque esos números de crecimiento que inicialmente fueron 1.4 y fueron revisados al 0.7 justamente el viernes pasado, tuvieron mucho que ver, Yelenis, con, hubo mucha responsabilidad del larguísimo shutdown del gobierno. El cierre. Hay mucho, el cierre del gobierno, hay muchos contratos, fueron casi 50 días, 2 meses virtualmente, es 2/3 del trimestre fueron afectados por esto, el más largo de la historia. Entonces, a mí no me preocupaba tanto eso. ¿Y qué pasa? Llega la guerra. Así fue como yo quería llegar a la guerra. La guerra llega cuando nosotros teníamos el CPI que nos dio una alegría con un 0.2 mes a mes
y un 2,5 anual en el core. El PCE, que sin embargo, bueno, ese estuvo un poco más pegajoso con 3,1 anualizado. Está claro que la Fed, digamos, en ese contexto, no puede animarse a seguir recortando tasas, que recordemos que están en 3,5, 3,75, está ya demasiado cerca de no ser una tasa positiva. Entonces, nos llega la guerra, y nos llega la guerra propagando los trastornos, porque si bien hay que recordar que Estados Unidos tiene muchos mecanismos, una economía muy dinámica, muy resistente, resistió al shutdown, tiene una enorme capacidad de innovación, de tecnología y además, Yelenis, hay una gran cantidad de proyectos estratégicos. ¿Se acuerda usted los proyectos de inversión que fueron anunciados, digamos, por gestiones del presidente Trump, que son de varios trillones de dólares, bueno, que están en curso, pero que lamentablemente, digamos, no tienen efecto de un día para otro, eso tiene efecto de manera gradual. Entonces, en ese contexto donde la economía lentamente iba convergiendo a los niveles inflacionarios que se buscan del orden del 2%, y el nivel de actividad no nos permitió, en realidad desairó los pronósticos de los que hablaban de una recesión. En ningún momento estuvimos cerca de una recesión, pero claro, esta guerra nos ha producido, al momento estamos teniendo un aumento de por lo menos el 40% en el precio del barril de petróleo. Por supuesto que Estados Unidos tiene reservas estratégicas, una cantidad de mecanismos para suavizar eso, pero lo que ocurre es que el precio de la energía es una cuestión mundial. Además, se propaga a través de, por ejemplo, los fertilizantes que usan los productores agropecuarios, los costos para el funcionamiento general de la economía, transporte en camiones que utilizan también derivados del petróleo. Es decir, todo esto, los costos de los seguros, de los fletes, produce un trastorno que yo le diría, Yelenis, no es por supuesto lo mismo que el COVID, tampoco es tan prolongado todavía, esperemos que no sea tan prolongado, pero que tiene ciertos rasgos de trastornos en cadenas logísticas, y hacemos muy mal de creer que porque esto está lejos, está ocurriendo en Medio Oriente o en Cercano Oriente, como le dicen algunos, que va a afectar poco. La realidad es que, claro, esa es la realidad. La realidad sí es nos afecta, y ahí está, porque es evidente, ya ahora no solamente se dispara el precio del petróleo, sino que el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo, está prácticamente paralizado. Y tenemos una de las gráficas que quisiera mostrar en el programa, y esto es lo que está causando este bloqueo de Hormuz, que está provocando grandes oscilaciones del petróleo, y los precios a futuros oscilaron más en 2 días esta semana que en años anteriores. Estamos hablando de casi, está por encima de los $100 el barril, y esta es la otra gráfica que está golpeando a la producción. Ese bloqueo de Hormuz que está obligando a los gigantes productores de petróleo a reducir la producción de petróleo. Hay algo que yo quiero mencionar en cuanto a, luego de mostrar estas dos gráficas, y es que el ejército de Estados Unidos está planteándose una operación para tratar la manera de llevar a salvaguarda estos buques de petróleo sin que sean interceptados en medio del enfrentamiento. El precio del barril está por encima de los $120. El ejército de Estados Unidos y Donald Trump se han anunciado y han dicho que quisiera que otros países, pues, aliados cooperen con esa manera de escoltar. Ahí tenemos las imágenes de escoltar estos petroleros y estos buques para evitar que siga encareciéndose el mismo y que no tengamos que depender de las reservas, como ya también se anunció. Ese es uno de los tantos efectos, lo que digo yo, la otra mirada de la guerra. ¿Cómo lo ve a futuro, economista? Mire, Yelenis, en parte de mi experiencia durante unos 10 o 12 años, 15 años creo ya a esta altura de mi carrera, ha sido también trabajar en materia de economía para la defensa, ¿no? Economía de la defensa, como analista, incluso auxiliar de la Universidad una universidad de Pensilvania que se ocupa de las sanciones económicas en situaciones de guerra, y el Instituto Superior de Estudios Estratégicos de Londres, y especialmente el CIPRI de Estocolmo, que es el organismo que sigue el tema de
de los stocks de los balances militares, básicamente, ¿no? En ese contexto, lo único que me voy a animar a decir respecto a esto es que creo que lo que hay que, y que tiene relación directa con la pregunta que usted planteó, es que hay que entender que estamos frente a un Estado, digamos, terrorista. Un Estado terrorista significa que las prácticas de, digamos, de combatir a esta situación no son lo mismo que frente a naciones, digamos, podemos decir, que se manejan como ejércitos o como naciones regulares. Yo escuché al gobierno de Estados Unidos hablar de que rendición incondicional, pero no, es que lo que pasa es que esto me hace dudar si realmente comprendemos que estos son terroristas. Acá esto de rendición incondicional está bien cuando hay guerras entre países, pero cuando uno de los estados es terrorista, las prácticas pueden ser prácticas totalmente divorciadas con lo que nosotros creemos que es el arte de la guerra según la historia. Y esto lo que se refleja es en las primas de seguros, Yelenis. Hace semanas que ya el gobierno de Estados Unidos y otros líderes mundiales están intentando que empiecen a circular transportes, no solamente de petróleo, sino que hay que comprender de que las cadenas logísticas de toda esa gente que vive en los países que han quedado detrás, podemos decir, de lo que es el estrecho de Hormuz, o sea, quedados atrapados, todos los países árabes que están atrapados por esto, ellos se alimentan, o sea, compran alimentos, compran todos sus abastecimientos, llegan por barco, principalmente en un 80% a través del estrecho de Hormuz, es decir, no va a faltar mucho tiempo. He leído que en Arabia Saudita, en Dubái, tienen stock de algunos alimentos hasta 4, algunos 6 meses, pero no va a pasar demasiado tiempo antes que empiece a haber situaciones de racionamiento y de emergencia, no ya solamente con el petróleo, sino también desde el punto de vista humanitario, de alimentos, medicinas y otras cosas. Claro, entonces, ¿qué pasa con el restablecimiento del tránsito? Sí, pueden decir lo que quieran, pero lo que ocurre es que si hay algo que ha demostrado Irán, es que tiene un arsenal que no sé dónde lo ocultan. Irán es un país, hay que mirar la parte topográfica, el Google Earth, alguna imagen satelital para ver la inmensidad del país y además la dificultad de lidiar con esa topografía. Esto no es lo mismo que Vietnam, que era selvático. Esto no es selvático, pero quiero sí señalar la dificultad de pelear contra un enemigo que no se lo ve en un lugar sumamente complejo. Entonces, vamos a hacer transcurrir buques por ese estrecho que mide solamente 20 millas digamos, de ancho en el lugar, o menos de 20 millas en el lugar más angosto, y la capacidad que tiene esta gente de embocarle un disparo a algún petrolero, por ejemplo, y producir además un trastorno ambiental de características apoteóticas, es muy grande. Y esto, Yeleni, ¿saben qué se refleja? Se refleja económicamente en las primas de seguro, por ejemplo, las primas de los buques, que habitualmente la prima del seguro de un buque petrolero era del orden del 0,25%, estaban la semana pasada en el 3%, es decir, se han multiplicado por 6. Entonces imagina el costo claro, eso tiene que ver con el riesgo de pasar por ahí y de resultar hundido. Si fuera tan fácil evitar, a mí no me cabe ninguna duda de la superioridad de Estados Unidos militar, o sea, esto no puede estar en tela de juicio, pero si la superioridad fuera absoluta, Irán no habría producido los desastres que ha producido en bases norteamericanas, en la embajada de Estados Unidos en Riad, está atacando también en Chipre, en otros lugares bastante alejados, es decir, nada va a poder evitar el riesgo durante mucho tiempo de que si circulan naves por el estrecho de Hormuz, quizás pasen algunas, pero posiblemente también se vean expuestas a una acción de este tipo, una acción de un Estado que no se va a rendir, por lo menos pronto, ¿no? Bueno, ya ocurrió, se logró que un buque petrolero pues pasara y fuera desapercibido. Tenemos unas imágenes que ahí en animado lo explican. Ellos habían anunciado
que sería estratégica militar, que fueran escoltados por diferentes países. Ahí estamos viendo cómo ese buque petrolero, pues ahí mismo lo logró. La noticia se sabe que se puede lograr. La estrategia militar de Estados Unidos, la que intentó formar una alianza naval internacional para tratar de proteger ese tránsito petrolero en el estrecho de Hormuz, es el que ahora mismo está falto de consenso. Y es lo que pudiera también hacer que la guerra pues demorara muchísimo más, porque hay varias personas que están mostrando reticencia en involucrarse militarmente. Estamos hablando de China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido. Están reticentes en flanquear esa zona para que puedan proteger ese tránsito de petróleo en el estrecho de Hormuz y no lleguemos entonces a esa... Si pasó este primero, en algún momento ya buscarán la manera de pasar otros, aunque esa alianza militar no llegue a consenso. Pero lo preocupante aquí es que ese precio del petróleo, es decir, la guerra se extienda, se alargue un poco más y entre más se alargue y ese cerco allí en el estrecho de Hormuz continúe, el precio del petróleo pues nos golpea muchísimo. Sí, exactamente. De todas maneras, fíjese, según usted misma lo está diciendo, y creo que surge de nuestra charla, que a diferencia de otras situaciones de petróleo, que bueno, un poco los mayores lo recuerdan, digamos, de las filas largas en las gasolineras intentando conseguir un galón de combustible que escaseaba, fíjese que esta vez este trastorno de petróleo se manifiesta a través del precio y no a través de la escasez física de petróleo. Esto, si bien por supuesto que el precio es un tema central, pero desdramatiza un poco el impacto del conflicto, porque recordemos que la escasez de un producto, claro, la escasez de un producto equivale en términos económicos a un precio infinito. Bueno, la escasez no ocurrió y en mi opinión no va a ocurrir. Es decir, de manera, digamos, habrá aumentos de la producción de petróleo, habrá precios mayores que van a reducir, por supuesto, la demanda, pero el mundo va a seguir girando y Estados Unidos va a seguir funcionando, por supuesto, con trastornos. Tampoco estoy intentando minimizarlo. Mire, Yelenis, el impacto de la ruptura de la matriz energética de Europa y especialmente de Alemania, que era posiblemente el país con el sistema productivo más sofisticado en términos de, no el más grande, que es el de China, pero yo creo que Alemania era, digamos, la precisión de la ingeniería alemana y el sistema productivo alemán, que de hecho es la columna vertebral de la zona euro y del euro, pero está absolutamente devastado por la ruptura de la matriz energética. Esto fue por otro motivo, que fue por la interrupción del suministro de gas chino, pero desde el punto de vista económico es un ejemplo que vale para mostrar cómo un impacto digamos, en un insumo clave, como es este caso, negativo en el tema del petróleo, efectivamente puede producir un daño importante a nivel económico. No tan grande como la escasez, pero de todas maneras un daño al sistema productivo. No, escasez, de eso no se habla porque realmente para contener esos precios, Estados Unidos y otros países están planeando liberar alrededor de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, que es lo que decía, que no es a corto plazo ese efecto negativo, pero hay que mirarlo y hay que analizarlo para tener en cuenta dónde realmente sí hicimos bien y dónde no hicimos bien. Yo tengo la opinión de la gente. Mi reportero y camarógrafo salió a tomar un poco de reacción de cómo ven el precio de la gasolina en nuestras calles de Miami, a ver si de verdad ellos creen que está alta, que si está bien, que si no ha pasado nada. Hay personas que no ven ni noticias, pero bueno, siempre es interesante recoger esas reacciones. Vamos a verlas, les invito. Analista. ¿Cuánto llenaban el tanque anteriormente? Con unos 40, 42. ¿Y ahora con el precio cuánto lo están llenando más o menos? ¿Cuánto está ganando el tanque full? El full está como unos 58 más o menos. Más o menos. No, 370, 380, eso subió mucho la gasolina. Ha subido demasiado. Demasiado. Sí. Buenos días, ¿cuánto le echabas antes? Veo que es un carro comercial, ¿y cuánto le echas ahora? Okay, yo, por ejemplo, le echaba antes, por ejemplo, no sé, 40 pesos, 50 pesos, y ahora le echo como uno más.
Como unos 70 pesos por ahí más o menos. O sea, ha incrementado bastante. Sí, un poquito, sí, un poco, sí. ¿Ya lleva recio esto? Más o menos, todo bien, pero ¿sabes? Muy buenas tardes. ¿Cuánto usted le echaba a su vehículo de gasolina anteriormente y ahora? Estoy echando gasolina a $2.66 el galón y ahora estoy echando a $3.44. Y como puede ver, en esta está a $3.70 y algo. Casi 3.80. Casi $3.80. Muy buenas tardes. Vemos que está por acá también echando gasolina. ¿Cuánto echabas de gasolina antes y cuánto tiene que echar ahora? Bueno, yo en la semana echaba 40 pesos en la semana, pero ahora estoy echando 50 en la semana, 5 pesos más. Hay personas que lo miran, pero lo miran desde el lado del bolsillo. No lo miran en el efecto que tenemos ahí enfrente, en el Medio Oriente. Santiago Montoya. Lo que pasa es que está bien, los consumidores, esto que están relatando los vecinos de la ciudad, efectivamente yo estaba cargando digamos, el galón de gasolina regular a 2.60 y poquito, y ahora esta mañana al mediodía aproximadamente 3.49 en Hialeah, 3.79 en Doral. No hace falta ir para Val Harbor, no quiero imaginarme de estar arriba sin duda de los $5, pero esto lo que está haciendo es dejarle menos ingreso disponible a los ciudadanos. Y aquí vemos cómo se propaga el efecto Yelenis de esto sobre la economía. Estas personas que usted entrevistó y muchas otras que no entrevistaron pero que están sufriendo el mismo problema, esos 60, por ejemplo, dólares que gastó el señor del transporte en lugar de 40, bueno, por semana, esos 20 dólares por semana son 80, 90 dólares por mes, son 80, 90 dólares por mes que él no los emplea para otra cosa que posiblemente sería demandar otro tipo de bien o de servicio, que en realidad eso lo que hace es generar más actividad económica. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver. Así es como se propaga, te saca el dinero de la billetera y ese dinero ahora no está disponible para consumir en el market o para comprar otra cosa. Entonces así es como esto afecta a la economía. Por eso van a haber evidentemente, de nuevo, siempre los agoreros y los que les gusta pasar malas noticias y ser tremendistas, siempre se agarran de cualquier cosa para presagiar catástrofes. No, esto parece como el viejo cuento del médico brujo que todos los días dice que va a haber lluvia y bueno, algún día llueve, digamos, pero no es porque él haga su ceremonia. En este caso, yo creo que los agoreros se van a agarrar de esto para decir que estamos pasando de un escenario económico en los Estados Unidos donde parecía que venía una convergencia relativamente lenta, como si fuera un soft landing, pero con el mercado laboral sin muchísimas contrataciones, pero también sin despidos, o sea, un mercado laboral estable, una economía que no crecía a tasas, podemos decir, chinas, pero que tampoco caía, y de esta manera veníamos aterrizando la inflación lentamente hacia el 2%. Evidentemente, si este conflicto en Irán se propaga, muchos de estos agoreros se van a tomar de este tipo de efectos, como el que surge de la entrevista con estas personas que estaban en la gasolinera, para presagiar que podemos entrar, claro, para presagiar que podemos entrar en un escenario, digamos, estanflacionario suave. Yo, de todas maneras, les pido que no seamos tremendistas, porque todavía Estados Unidos ha demostrado la economía que la sostiene el sector privado, que tiene una enorme resistencia, le llaman resiliencia, y que, por otro lado, digamos, indudablemente, la Fed tampoco puede tener en carpeta seriamente en la reunión que comienza mañana, no puede tener seriamente en carpeta un recorte de tasas, que en otro contexto nos hubiera venido muy bien, pero la verdad que en este momento corremos riesgo de que haya una propagación de comportamientos inflacionarios, ¿no? Entonces, yo la verdad que no recomendaría eso. Sin embargo, me parece que todavía la economía resiste. Lo que usted mencionó de la liberación de reservas estratégicas durante un tiempo sirve. Naturalmente, Estados Unidos a esas reservas las tiene por algo y es para situaciones de crisis profunda. Esperemos que al mismo tiempo que está este conflicto no surja otro en el mundo, porque verdaderamente una vez que se liberan reservas estratégicas, la posición justamente estratégica del país que las libera no es la mejor, ¿no? En lo absoluto.
Y hablando de agoreros, como mencionaba, y el término de tremendista, el diario USA Today acaba de publicar que ya también está siendo acusado por estos días de informar con fuentes que no revela o datos. Hablo de las conversaciones entre La Habana y Washington y de supuestas condiciones puestas sobre la mesa, pero no se basaban en ningún tipo de documento oficial. Pues ahora se hace eco el USA Today de que esta guerra pudiera sentirse ahora en el costo del viaje por avión, pues la gasolina, como mencionábamos, el precio del petróleo superaba los $100, y esto ahora pues hace esa bola de nieve que cuando baja se pone más grande y todo empieza a subir porque las personas empiezan a justificarlo y a adjudicárselo al conflicto en el Medio Oriente. Economista Santiago Montoya, un placer que me haya acompañado hoy en el programa, ni más ni menos con Yeleni Reina, para ponernos esa otra mirada de este efecto que está trayendo el conflicto y de cómo mirarlo, de cómo poderlo describir y qué significa en realidad, y no ser agoreros. Muchas gracias, le agradezco la invitación, la oportunidad de comunicarme con su audiencia. Espero una invitación en el futuro, si a ustedes les parece bien. Muchas gracias. Claro que sí, las puertas están abiertas. Gracias una vez más, economista Santiago Montoya. Gracias, cuando esté en Miami quizás puede visitarnos acá en el estudio. Que pase un lindo viaje por Argentina. Gracias. A ustedes les espero en solo minutos. No se vayan, regreso con mucho más. Ni más ni menos con Yeleni Reina, ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Gracias. Tiempo de despedirme y lo voy a hacer leyendo sus comentarios en un anterior programa. Y abrimos pantalla como si se tratase de una cortina. Ahí está. El primero es Roy Jorge. Escribió: saludos desde Houston, Texas. Bendiciones para todos, con 3 corazoncitos. Ahí tienes tu corazoncito, Roy Jorge. Muchísimas gracias por ver el programa y comentar. Ernesto Rodríguez comentó: buenas tardes desde Miami. Pues buenas tardes para ti, Ernesto. Roy Jorge, más corazoncitos, también corazoncito para Ernesto ya fue dado. Armando Montero, buenas tardes Yeleni, saludo, vivo en Tampa, Florida, la sigo en sus labores informativas. El sistema comunista de Cuba debe terminar. ¿Qué tiempo crees que le pueda quedar? Te invito, Armando Montero, a que me sigas cada tarde y aquí pues vas a saber cuándo llega ese día. Emilio Leiva escribió: Yeleni, si sigues escuchando te hace miembro del PCC. Quiero reírme, Emilio, pero no te entiendo mucho. Trata de explicar en el próximo programa y es con L, es Yelenis. Gracias, Emilio. Tu corazoncito igual va, ahí te lo han puesto. Emilio Leiva volvió a comentar y continuó. Mireya Álvarez, muchísimas gracias a todos por comentar en los programas, por verlos, por compartir los programas y por suscribirse al canal, que si no lo ha hecho, yo les voy a recordar, es totalmente gratis. Solo es hacer clic y ya se hace parte de nuestra comunidad. De ni más ni menos con Yeleni Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Les espero en un próximo espacio. Hasta la próxima.